Bienvenidos a un podcast más de la comunidad Pilar. Hoy tenemos a la maestra en ciencias Montserrat Rodríguez Ramos. Ella es experta en geofísica, es una gran comunicadora de la ciencia y gestora cultural. Ha participado desde luego en la plataforma Pilab como tutora, ofreciendo tutorías personalizadas, y también es una activa participante en el desarrollo de blogs científicos muy atractivos desde luego y todo relacionado con las geociencias, ¿no? Ella es docente en geografía a nivel secundario y bachillerato. Tiene 11 años de experiencia en la comunicación de la ciencia, lo cual es un gran ejemplo para todos aquellos que quieran incursionar en este campo. Es tallerista, conferencista sobre temas de ciencias de la Tierra, comunicación de la ciencia. Participa en diferentes congresos, seminarios, mesas redondas, en pro de la ciencia, desde luego, y en temas relacionados a la Tierra. Hace comunicación de la ciencia, como ya lo había mencionado, y juega un papel importante en las mujeres de la ciencia. Bienvenida, Montserrat. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Pues bien, este es un lugar súper seguro donde vamos a platicar muy a gusto de todos los temas relacionados pues a tu profesión. A mí me gusta empezar siempre con una pregunta que da para mucho, ¿no? Esto depende de cada experiencia de nuestros invitados, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los 3 momentos que han marcado tu carrera profesional? Ya sean algunos buenos o malos, porque también los malos nos marcan y direccionan nuestra carrera. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos uno de esos momentos al inicio de tu carrera, ¿no? Si detectas ese momento importante al inicio de tu carrera. Y yo creo que el primero fue en dos partes. Cuando iba en la secundaria y vi la película de El día después de mañana, me marcó demasiado porque en ese momento decidí que quería estudiar algo relacionado al ambiente. Entonces, esa fue la primera parte. Y la segunda ya fue buscar qué carrera iba a ser esa. Al inicio iba a estudiar la carrera de Ciencias Ambientales de la UNAM, que está en Michoacán, y mientras estaba haciendo los preparativos, se dio la casualidad que en ese mismo momento se abre la carrera de Ciencias de la Tierra en CEU, y me agradó mucho más que la de Ciencias Ambientales porque podía ver más aspectos de la Tierra y no me tenía que ir tan lejos. Entonces, como que ese fue el primer momento. La segunda parte, yo creo que fue el momento en el que decidí qué orientación tomar, ya que la carrera es multidisciplinaria y tiene 5 áreas que es equivalente a las capas de la Tierra. Entonces yo opté por la de tierra sólida, que sería equivalente a geología. Y eso fue gracias a que tuve muy buenos maestros. Gracias a ser la primera generación de esta carrera, pues los maestros o los profesores que estaban en la licenciatura eran casi los que estaban haciendo los libros o los que hicieron las investigaciones de ese campo o esa área, ¿no? Entonces, tenés ese privilegio de tener las clases con las personas que descubrieron esas cosas y también pues te enamoraban de la misma manera pues que ellos querían esa área, ¿no? Y la última parte, yo creo que fue ya en el momento de titularme o buscar cómo iba a ser. En un inicio, siguiendo esta corriente de la geología, mi enfoque iba a ser en la geología estructural y ver cómo se deforman las rocas. En específico iba a ser un estudio en Monterrey de cómo fue que se hizo esta deformación en esta parte de Monterrey que se llama la curvatura de Monterrey. Pero pues por causas ajenas a mí, el tutor en ese momento pues tuvo una crisis o algo, se desapareció. Entonces tenía que buscar otra manera de titularme y que no llevara tantos años, porque ya llevaba meses desaparecido. Entonces, en la búsqueda de formas de titular, encontré la de apoyo a la divulgación. Entonces, fui la primera de mi carrera también en titularse en esa opción. Y ahí lo que decidí, ya llevaba tiempo trabajando en un proyecto que se llama Terramóvil, que dan talleres en primaria, secundaria, prepa, a veces hasta en kinder, sobre ciencias de la Tierra.
y empecé a entender que pues ya hacía comunicación de la ciencia, ya hacía... Entonces dije, bueno, veamos cómo hacer el proyecto. Y ahí decido evaluar ese proyecto porque ya llevaban trabajando sin ver qué tan bien se estaba haciendo esta comunicación de la ciencia. Y al mismo tiempo, pues al informarme, al empezar a hacer el trabajo escrito sobre esta investigación, ¿no? Lo que conlleva la titulación, encuentro que había un diplomado en divulgación de la ciencia, lo empiezo a cursar, empiezo a informarme, empiezo a conocer más cosas y eso ayudó en parte a crear una mejor tesis y al mismo tiempo a decidirme en que mi camino sí era la comunicación de la ciencia sin dejar de lado lo que ya había estudiado, ¿no? Las geociencias, sino que ahora iba a ser comunicación de la ciencia y en específico de las geociencias. Entonces creo que esos eran los 3 puntos importantes para la carrera que ahora tengo. Y de todo este mundo de las geociencias, yo creo que ahorita lo tenemos muy presente, ¿no? Todos los científicos que se dedican a este tipo de áreas científicas, por los temas que también son de importancia a nivel nacional. Pero de todos estos, de toda esta carrera del tronco común, ¿hubo alguna materia que dijeras, esto sí se sale completamente del contexto? ¿Y cuáles de las materias más te apasionaron mucho más? Yo creo que al inicio no se salía del entender las geociencias, pero para mí fue complejo toda la parte físico-matemática, porque también fue algo en general que afectó a distintas generaciones de la carrera, porque el plan de estudios te dice que puedes entrar ya sea de biológicos y de la salud o físico-matemático. Y pues tú dices, pues está bien, pero no sabes que te tienes que adaptar a que vas a ver las dos al mismo tiempo. Y en ese momento no había ni cursos de capacitación, llegas y no sé si lo sabes o no, pero ya lo tienes que tener. Entonces sí fue muy pesado todo lo físico-matemático. En ese momento compartíamos clases, por ejemplo, también con físicos, pero no del mismo grado. O sea, nosotros compartíamos una materia, pero ellos, por ejemplo, ya llevaban 3 semestres de físico-matemáticos muy específicos de física, ¿no? No teníamos el mismo nivel. También compartíamos algunas de matemáticas, por ejemplo, pero con computólogos. Entonces sí, como que esa parte sí fue muy compleja, fue muy difícil, sí te hace como repensar si estás en el lugar correcto. Pero, por ejemplo, llegábamos en el tronco común, siempre había como una materia de cada área, ¿no? Geología general, o sedimentología, o biología, o biodiversidad, química, todas estas creo que me enamoraron y además las que eran prácticas, salir y ver, creo que fueron también las que me gustaron muchísimo. Por ejemplo, el caso de ciencias del mar, hablábamos de ríos, pero también hablábamos de océanos. Y es aunque a todos nos hubiera encantado tener algo práctico, no tuvimos práctico, pero solamente el escuchar o entender cómo pasaban estos fenómenos sí me hizo mucho que enamorarme de la carrera y también pues entender más. ¿Y cuáles son las preguntas más, a mí me interesan mucho estos perfiles profesionales, porque desde luego son muy interesantes para cualquier tipo de público, qué cambios, por qué, etcétera. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen en torno a tu carrera, ¿no? La gente así común y corriente, incluso, ¿no? De la parte de la docencia, ¿no? Porque seguramente conocen tu perfil o tú les hablas un poquito más de tu área de la ciencia. ¿Qué preguntas te hacen? Bueno, la que fue muy común era que si era más bien como algo de agricultura, no sé por qué, siempre la pensaban más como agricultura. Y ya una vez que les explicaba como que eran todas las áreas, creo que siempre es los sismos, o sea, aunque yo no hubiera estudiado o cuando todavía no me decidía por algo de tierra sólida, siempre eran los sismos, ¿por qué pasan los sismos? O a veces los volcanes, pero sí, los sismos es
es algo que siempre te preguntan por qué pasan, o de los fósiles, o sea, como que lo que siempre está en la mente de las personas, ¿no? En específico aquí en México, pues los sismos, pero los fósiles como que sí, la mayoría lo tienen presente o en algún momento les gustaron, entonces como que lo preguntan. Y ya de estudiar, es como, ¿qué pasa cuando terminas, no? ¿En dónde trabajas? Y otra también es como, ¿cómo te llaman? ¿No? Porque pues los biólogos, pues porque es biología, ¿no? Los geógrafos, pero ciencias de la Tierra es que, ¿cómo te dicen? Y de hecho es algo que todavía creo que está en discusión en la misma facultad y con las personas. Entonces, todos decíamos que éramos geocientíficos o terrólogos, pero está como a esos dos pronombres, por así decirlo. Y ¿a qué te dedicas? Ya que una vez que terminas, creo que es complejo explicarlo, porque justamente al ser multidisciplinario, el decirles como puedes estar en muchos lados, como que la gente se queda como, o sea, no puedes hacer nada, ¿no? O no sabes hacer nada, porque si son muchas cosas, no sabes hacer nada. Ahorita con la pandemia, se pudo ver un ejemplo de esta multidisciplinariedad, ¿no? Como por una parte los farmacólogos o farmacéuticos empezaron a trabajar, pero también los estudios biológicos ayudaron por una parte, también los geógrafos por otra parte estudiando cómo se comportaba la sociedad o de dónde empezó. Justo esta colaboración de muchas áreas permitió entender que la multidisciplinaridad es necesaria y que al mismo tiempo ya existía. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo veía o leía noticias y para mí era más fácil asimilar lo que estaba pasando, a diferencia de otra persona que no necesariamente estuvo en una carrera multidisciplinaria, ¿no? Por ejemplo, si veo alguna problemática, empecemos con cambio climático, es muy fácil para alguien de ciencias de la Tierra entender cómo todo está relacionado, ¿no? No solamente hablando de los fenómenos físicos de la Tierra, sino cómo el comportamiento humano está haciendo la mayor parte de este daño, ¿no? Empecemos, ¿no? Si hay estas actividades de los hombres, hay más personas, tienen más necesidades, bueno, pues se necesitan más alimentos, necesitas más área de terreno para que vivan y por supuesto van a necesitar más medicamentos, más servicios, más alimentos, etcétera. ¿De dónde los vas a sacar? Bueno, ya estás creando otras maneras de producir alimento, pero al final también estás mostrando que si es muy producido también te hace daño, ¿no? O bueno, ves que si tú no cuidas que haya un cuidado del agua o que sigues produciendo más basura, ¿a dónde se está yendo, no? ¿Dónde va a haber? O sea, todo al final sigue estando aquí. Entonces creo que como alguien de ciencias de la Tierra sí puedes ver todos esos efectos a distintas escalas muy fácilmente y que justamente también es lo que me permite hacer y a verme enfocado en comunicación de la ciencia, porque creo que esta forma de ver distintos panoramas de lo que hay en la Tierra física y también de los problemas sociales, es importante comunicarlo para que justamente la gente lo entienda primero y después al entenderlo lo apropie y tome acción, ¿no? Porque no solamente es que lo sepa, también es que empiece a tomar acciones y empiece a hacer algo con ese conocimiento. Entonces creo que eso es lo importante. Cuando te dicen que alguien de ciencias de la Tierra, creo que lo más importante es la multidisciplinaridad y que podemos estar en muchos espacios, ¿no? Además de que te enfoques en distintas áreas. Y causar ese impacto que dices que es muy importante y así lo deberíamos de percibir todos los no científicos, los que están en el proceso, etcétera. Pero a mí me dejaste muy intrigada con esta parte que te dicen o que te cuestionan muy frecuentemente sobre los sismos. Específicamente, ¿qué es lo que te preguntan de los sismos? Porque es muy bonito, además de leer un blog de tu parte relacionado con esto,
oírte, ¿no? Oírte claramente con respuestas relacionadas a los sismos. A mí me gustaría que comentaras algo al respecto. Siempre es que, ¿por qué no se pueden predecir? ¿No? Pero ante cualquier pregunta, creo que siempre necesito explicar cómo es que se forman, porque me gusta hacer que las mismas personas también lleguen a ese conocimiento, ¿no? O que lleguen a esa conclusión, no solamente decirles qué es. Entonces bueno, recordemos primero cómo se forma la Tierra, sus capas, que tenemos la corteza está en fragmentos, y esos fragmentos se mueven. Y esos son las placas tectónicas. Bueno, pues al moverse va a haber fracturas de roca y cada que se fractura, eso es un sismo. Ok, ya si entendemos eso, bueno, cada que se fractura una roca hay un sismo, pues entonces hay sismos todo el tiempo, todo el día. Ya que lo sintamos o no, pues va a depender de muchos otros factores. Uno, en dónde fue el sismo, qué tipo de sismo fue, porque también, por ejemplo, ahorita que se puso de moda otra vez los volcanes con el Popo y después ahorita ya se olvidó, cada que entra en actividad, pues empieza a fracturarse también rocas porque está subiendo el magma. Y ese tipo de sismos, por ejemplo, se llaman tremores. Y también son sismos, pues porque se está fracturando roca, pero se estudian de otra manera. Entonces, repito, ¿no? El saber qué tanto lo sentimos o qué tanto no, pues va a depender de la localización, el tipo, la profundidad, el suelo donde estemos. Justamente estamos aquí en la Ciudad de México en específico, es un suelo de lago que hace que las ondas sean más intensas. Entonces siempre vamos a sentirlo más de lo que originalmente es. México en específico está en contacto 5 placas donde todas estas están en movimiento entre ellas. Entonces, pues siempre va a haber actividad tectónica y que no necesariamente siempre va a ser en la costa, ¿no? Como ahora ya es más visible. Antes siempre se pensaba que solo iba a ser en la costa, ¿no? Que es en Guerrero o que era en Oaxaca. Pero pues ya vimos ahorita el de 2017 que se sintió en Morelos, o estos microsismos que se han sentido en Ciudad Universitaria, o que Tlalpan, etcétera, ¿no? Bueno, estos también microsismos también depende pues del suelo, ¿no? Si nosotros también, por ejemplo, estamos extrayendo el agua subterránea, estamos dejando ahí un hueco, entonces cuando hay desplazamientos, ya sea por construcciones, por el peso de los edificios, y además hay otro tipo de sismo abajo, pues eso más tarde se va a mover, ¿no? Entonces, la pregunta que recientemente me hicieron es, pero ¿por qué no podemos? ¿Porque es difícil o porque no hay la tecnología? Pues simplemente es porque todavía no está la tecnología. No podemos predecirlo porque todavía no está la tecnología. ¿Por qué? Porque justamente este proceso puede ser a una escala tan mínima, pero también a una escala muy grande y que está pasando todo el tiempo en todos lados. O sea, no hay la suficiente tecnología para detectar todo esto. Entonces, por el momento, pues no se pueden detectar, pero lo importante es tenerlo presente que todo el tiempo están pasando, ¿no? Y tener la cultura de protección civil, de saber qué hacer cuando hay un sismo, qué hacer en el tipo de estructura en el que estemos, ¿no? O sea, como que tenerlo en cuanto entramos a un lugar, es bueno, aquí, ¿hacia dónde me tengo que ir? Bueno, debo estar lejos de donde están las ventanas, debo de estar lejos de donde algo se puede caer, debo estar cerca de la viga, que es la parte más segura o más estable del edificio. Si estoy en una primero, segundo, tercer piso, si estoy cerca de las escaleras y puedo bajar, adelante. En el primer piso, segundo, tercero, ya no, pero sí buscar un lugar seguro, ¿no? Y también saber que tenemos que prestar atención a las brigadas que hay en un edificio, ¿no? En caso de que estemos en un espacio público, no necesariamente en nuestra casa. Entonces creo que son esos detallitos que a día deberíamos tener, pero que no siempre tenemos y que busco siempre recordarlos, ¿no? Aunque nada más me hayan preguntado por qué no se pueden predecir, pero siempre busco como explicar todo esto
porque justamente la idea es que se entienda, que se apropie y que lo puedan hacer uso de esa información. Ay, porque aparte, o sea, decimos que la tecnología no es la suficiente, pero a mí me impresiona cómo cada vez están funcionando más adecuadamente las aplicaciones en celulares, donde ya hay una predicción no de días, no de horas, pero bueno, al menos nos da un tiempecito corto donde si tomamos las medidas anticipadas de tener pues insumos suficientes, nuestros documentos y lo que sea, nada más agarramos y salimos. Y ese tiempo yo creo que ese tipo de tecnologías y ese tiempo que nos predice ya salva vidas, ¿no? Y eso es como muy bonito para mí, ¿no? Hace poco, también yo estaba en el Estado de México y por ahí se detectó un sismo, me dio tiempo para hacer todas estas cosas y ponerme en un lugar seguro con mi pequeña, ¿no? Entonces, es algo que sí es muy bonito y que sí se logra, ¿no? El avance y sí tiene implicación social. La importancia se siente. Sí, por ejemplo, esto de detectarlos o no, viene de la red sísmica, ¿no? La red sísmica, de hecho, es independiente del Servicio Sismológico Nacional. Y esta red sísmica, por ejemplo, la mayor parte se ha localizado en Guerrero, que es donde está la placa de Cocos, que es la que se está metiendo debajo de la norteamericana, está subduciendo. Entonces, como es la que más movimiento o más fracturas esperamos que tenga, por eso ahí es la zona donde hay más sismógrafos. Pero en realidad tendríamos que tener una red que cubra la mayor parte, o más bien toda la zona costera y también en otras zonas ya, por así decirlo, en la zona centro, la zona norte o en el otro lado de la costa que sería en el Golfo, para que logremos cubrir todos los puntos donde podría haber sismos, ¿no? Porque justamente lo que pasa que tengamos esos 60 segundos en cuanto suena la alerta sísmica es lo que tarda la onda de radio de llegar de Guerrero a la Ciudad de México o a Toluca. Se mandan por ondas de radio. Pero si el sismógrafo estaba en esa zona, ¿no? Si el sismo o el sismógrafo no está en esa zona, pues va a ser variable el tiempo que vamos a tener. Pero por eso es importante esta cultura de protección civil, que ya estemos listos, ya sea que esté pasando o que nos avisen con menos tiempo, pero que estemos listos para lo que sea que pueda pasar. Y una pregunta que definitivamente no me voy a quedar sin preguntarte. ¿Qué onda con el Popo? ¿Qué onda con el Popo? Porque esto es como una película de ciencia ficción. Todos los videos que suceden en vivo con el Popo, que si subía del nivel, ahorita ya se calmó un poquito. Entonces, desde esa percepción como geocientífica, me gusta más ese término. ¿Qué onda? ¿Qué tú qué percibes? ¿Va a subir de nivel? ¿Esta actividad frecuente ya es algo preocupante? A mí me gustaría saber tu opinión desde seguramente todo lo que has leído y seguramente todo lo que has escuchado en tu entorno, ¿no? Científico. Y bueno, regresando un poquito a lo de las placas tectónicas, cuando esta placa se subduce, pues cambian condiciones de presión y de temperatura, se funde la roca y entonces se hace magma, ¿no? A esto pues puede transformarse, hacerse otro tipo de rocas o mantenerse ahí guardado y con el tiempo hacerse una cámara magmática y después formar un volcán. Generalmente así se hacen en las zonas de costa. En México en particular se comenta o se tiene la teoría de que hay un fragmento de una placa que no se fundió correctamente, entonces la placa lo que está haciendo es rotar y se funde, digamos, un poco más adelante que la línea de costa. Y esto es lo que le da la forma a estos volcanes que tenemos, porque los tenemos a la mitad del territorio. Por eso es que se llama eje volcánico transmexicano. Bueno, entonces, por así decirlo, la materia prima de la que va a salir
en estos volcanes que tenemos activos, pues viene de qué tanto se subducen las placas, ¿no? En este caso la de Cocos. Bueno, al ser un volcán activo siempre pues va a tener actividad. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Tiene que seguirse monitoreando. El Poco se monitorea todos los días, las 24 horas. Y lo más importante es que siempre tiene que estar sacando algo, ya sea ceniza o un poquito de productos volcánicos como bombas o un poquito de lava y así. Pero es lo normal o es lo que debe estar pasando. ¿Dónde nos tenemos que preocupar? Cuando justamente empieza a hacer otro tipo de actividad o estas erupciones. El que arroja cosas ya son erupciones, ¿no? No es que la más explosiva como en las películas ya es una erupción. No, todas estas pequeñitas ya son erupciones, pero son otro tipo de erupciones. Entonces, lo que nos tiene que preocupar sería cuando se haga un domo, es decir, cuando se tape y no se esté liberando esta energía. Porque ahí sí va a ser una erupción muy explosiva. Y esa es la que nos puede afectar a muchos estados, no solamente la Ciudad de México o Puebla, ¿no? Sino que, por ejemplo, si ustedes en algún momento quieren investigar más a fondo, está el mapa de riesgos que ya se sabe qué tipo de producto llegaría hasta dónde. Y, por ejemplo, la lava llegaría hasta la zona de Chalco. No, pero no más allá, porque pues también recordemos que la lava pues es roca fundida y al entrar en contacto ya sea con los terrenos, las casas y todo eso, también va a reducir la velocidad de este fluido, ¿no? Entonces no va a llegar tan lejos. En el caso de la ceniza y ahí es diferente porque también va a depender el aire y la dirección del viento hacia donde esté. Sí nos va a llegar a muchos de los que estamos en la zona aledaña, pero qué tanto va a llegar pues va a depender de cómo esté la dirección del viento en esos momentos. Como pasa ahorita, ¿no? Mucha gente pensaba que toda la zona de Puebla iba a estar llena de ceniza y no pasó así. Del lado que estaba cercano a Veracruz, ahí muy poco llegó. Pero después empezó a llegar a la zona de Guerrero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues esto fue a la dirección del viento. Entonces creo que lo importante es igual que los sismos, saber que ahí está, que está pasando, que siempre debe estar activo, que eso es lo que tenemos que saber, que tienen que estar liberando cosas todo el tiempo, va a tener pequeñas erupciones y así está bien. Si en algún momento se empieza a hacer un domo, ahí sí, ¿no? Y eso también lo monitorean, eso de que no se esté haciendo un domo. Sí, también se monitorea. La institución encargada se llama Senapred. Ellos todo el tiempo hay una cámara que están viendo la zona del cráter, están viendo todo el tipo de erupciones todo el día. Además, están monitoreando ahí sismogramas alrededor para detectar estos tremores y van a ver qué tan activo es, si son sismos normales por la actividad pequeña o si ya hay muchos, ¿no? Porque entonces está pasando algo. Si se está fracturando más roca de lo normal, entonces ahí está pasando algo, ¿no? Entonces es parte de distintos estudios que se hacen todo el tiempo, diario, para ver cómo está esta actividad volcánica. Y además, regularmente se hacen vuelos. Por ejemplo, no se podía hacer mientras estaba arrojando la ceniza o este tipo de erupciones que ya arrojaban productos porque podían dañar pues los helicópteros o los drones, ¿no? Hasta que ya se calmó, entonces ya empezaron a ver la zona del cráter, se tomaron fotos, ya vieron si se rompió algo, si cambió la forma del cráter, o si había algo que ver ahí. Mientras estaban este tipo de erupciones, se estaban haciendo monitoreos vía satelitales, ¿no? Y entonces ahí sí veían, bueno, la columna se está yendo a este lado, se ve un poquito ahí el cráter que sí está funcionando, ya. Entonces, regularmente pues ya son los drones o viajes con helicópteros, porque están viajando estos vulcanólogos, ven directamente el cráter y ven qué está pasando y ya, bueno, sí, sigamos, ¿no? Creo que algo importante es que no vayan a verlo solamente para tomar fotos, porque sí pasó que mucha gente se estaba arriesgando a querer ser popular
visitando este volcán en actividad. Entonces, se puede visitar el isla, ¿no? Pero el Popo no. El Popo no es algo que se pueda visitar porque es un volcán activo. O sea, sí, los mismos vulcanólogos necesitan todo un equipo especial para poder soportar esas temperaturas. Una persona cualquiera es muy fácil que pueda causarse daño, ¿no? Y además de que, bueno, en este caso, cuando estaba en una actividad más violenta, pues estaba cambiando, por así decir, la atención de las autoridades porque tendrían que proteger al resto de la población y ahora preocuparse por gente que estaba subiendo que no debería de pasar, pues desenfoca, ¿no? La atención a lo que en verdadmente es importante en ese momento. Claro, no, yo soy bióloga y a mí me parece que sí, que ahí hay algo que me llama hacia ir a ver de más cerca ese fenómeno, porque me parece un fenómeno espectacular de la naturaleza, no para sacarme una selfie, sino para ver ese fenómeno de cerca. Pero también, o sea, tiene que existir la conciencia social, ¿no? De que no puedes ir a irrumpir cuando hay un momento importante y de riesgo, ¿no? Lejos de ayudar o de cualquier cosa, estás como ahí afectando, ¿no? O causando un poquito de lío. Pues qué bueno, Monse, que saber un poquito más de los volcanes, de los sismos y de todo lo que, por supuesto, nos afecta en cuanto a fenómenos que se presentan en la Tierra, siempre es bueno, siempre va a ser bueno, ¿no? Así es que donde quiera que te pares, seguro, o sea, seguro vas a tener la atención y eso es muy bonito y sobre todo con este perfil tan bonito de cómo te has formado como científica, pero que además incluiste esto de divulgar, ¿no? Porque no todo geólogo o no todo geocientífico tiene estas herramientas como las tienes tú. A mí me gusta mucho que tenerte, ¿no? Tenerte en este podcast y que pueda ser un ejemplo bien bonito para futuras generaciones que quieran dedicarse a estas áreas. Dentro de esto, pues platicamos, ¿no? De las materias que sí encajaban, de las que no, pero definitivamente siento que de todas usaste un poco para llegar al momento donde estás ahora. A mí me gustaría terminar esta charla con una pregunta, pues ya más hacia el futuro, ¿no? ¿A dónde se ve Montserrat? ¿Qué planes tiene? Si quiere hacer alguna otra especialidad, si se quiere dedicar a la docencia, a la divulgación, qué es lo que más te apasiona, qué es lo que veo, hacia dónde va la geocientífica que tenemos acá. Pues creo que ahorita mi idea es enfocarme un poquito más hacia educación, ya sea pues, con otra maestría o en el doctorado, pero para encerrar como todo el paquete, porque desde la gestión cultural, por ejemplo, también de que hice ese diplomado, lo hice en específico para hacer la comunicación de la ciencia, pero desde la cultura científica, ¿no? Porque muchas veces no se le da importancia, que también es una cultura científica, ¿no? Esto que estoy haciendo hincapié de la protección civil o conocer qué tan activos, eso es cultura científica, ¿no? Son prácticas o son entendimientos que tienen sentido, que de algún modo a veces se arraigan en una zona particular o en un sector de la población llamado científicos, pero que no se tiene que quedar ahí, ¿no? Tiene que estar más bien en todas las personas que estamos aquí en la Tierra, porque justamente estamos conviviendo con todos esos fenómenos, ¿no? Entonces, creo que ahora poder tener herramientas de docencia me ayudarían mucho a mejorar principalmente como docente, pero también para tener otras herramientas para comunicar la ciencia, para comunicar esta cultura científica. Ya para finalizar, maestra, me gustaría que le dedicara algunas palabras de motivación a aquellos que aquellos estudiantes que tienen afinidad por esta área de la ciencia. ¿Qué les dirías? Primero, que vean que no todo es fácil. O sea, pero si les gusta, se va a hacer. Y es en cualquier área, yo creo.
O sea, siempre va a haber un momento que vas a sentir que es muy difícil, ya sea licenciatura, curso, diplomado, maestría, lo que quieras. Siempre va a haber un punto de inflexión o un punto crítico en el que vas a ver si es lo tuyo, vas a seguir, y si no, si se va a dejar de lado. Pero si en verdad eso es lo que te gusta, seguir. También es no quedarte solo con lo que te dé la escuela o solo con lo que ya sabes. Siempre aprender sobre otras áreas, sobre otros temas, pero sobre todo aprender de otras personas, o sea, estar abierto a aprender de los demás. Y también entender que no necesariamente la idea que tú tienes o el entendimiento de las cosas que tienes es único y es el correcto. Siempre es importante que lo tengas presente, ¿no? Creo que justamente volvemos a esto de la multidisciplinaridad. No necesitamos dejarlo a que solo unas personas lo tengan, ¿no? Creo que todas las personas necesitamos ser multidisciplinarios. Entonces, a lo mejor nos gusta mucho la parte científica o tecnológica, pero también aprender, conocer de algunas ciencias sociales o la parte cultural o partes humanísticas nos va a ayudar mucho, porque justamente es que este conocimiento que se está generando llegue a las personas, ¿no? Que no se quede solo en artículos, en libros, en investigaciones o en puntos del SNI, CONACYT, etcétera. Sino que al final eso se hace porque queremos ayudar a la gente, ¿no? O porque queremos entender el planeta. Y entender el planeta es justamente para nosotros como seres que estamos en la Tierra. Entonces, todos deberíamos tener herramientas de poder comunicar esto que estamos haciendo, o por lo menos ver de qué va a servir, ¿no? Poder explicar de qué va a servir eso que estamos haciendo. Ya no solamente justo para obtener recursos de estas instituciones que pueden apoyar las investigaciones, ¿no? Necesitamos mostrar y también entender que la ciencia es para todos y que por eso pues tenemos que hacer este esfuerzo por aprender otras habilidades para que en verdad llegue a todos. Te digo que nos tiene con muchos estigmas, ¿no? A todos los científicos, porque realmente la gente piensa que nosotros hacemos ciencia y que eso nos sobrepasa, ¿no? Que eso nos sobrepasa. A lo mejor esto se ve marcado mucho más en nuestro país, que hay recursos que se van a hacer ciencia, pero que todavía no hay aplicaciones. Y nosotros tenemos que cambiar eso, tenemos que acercarnos más a la comunidad pública, a mostrarles nuestros avances, nuestros logros, lo que sí se aplica en relación al desarrollo científico y todo. Pues muchísimas gracias por recibir nuestra invitación, maestra Montserrat. Estoy muy, muy orgullosa de que forme parte del proyecto de Pilar, y esperamos que lo siga haciendo por mucho tiempo y que siga desarrollando estos escritos tan importantes dentro de la sección de blogs para nosotros. Todo referente a sismos, volcanes y todo va a estar acá escrito por la maestra Montserrat. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Eso fue todo por este podcast. Los esperamos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como PILAB MX o PILAB México. Y bueno, hasta pronto.